la evidencia científica más actualizada, el ser capaz de llegar a lo último, el estar a la frontera del conocimiento, es lo que realmente cambia el mundo. Él es Pablo Jiménez, doctor e investigador en suplementación con más de 25 artículos científicos publicados en las mejores revistas del mundo. Yo me hice científico justamente para que las cosas que diga estén respaldadas por algo. Director en I+D en LifePro, una de las mayores empresas de suplementación en toda Europa. Somos los únicos que nos basamos en evidencia científica directa, dosis reales. Del resto de empresas no existe ninguna actualmente que esté haciendo las cosas bien. Hoy hablaremos de los mejores suplementos que existen para tu salud y objetivos. ¿Hay suplementos de verdad que puedan ayudar a mejorar la testosterona, a ganar masa muscular? ¿Realmente hay suplementos que funcionen para perder grasa? A veces se le dan beneficios que la creatina realmente no tiene. Y también del lado oscuro que vas a encontrarte en esta industria. Si tú vas al etiquetado por detrás, en algunos casos puedes ver cosas que, como digo, son poco éticas. ¿Sería casi como el efecto que tendría una anfetamina? Más o menos, sí. Es un sector de piratas, pues mi experiencia personal está sesgada por eso, porque es la única persona dentro de este sector que no me ha mentido. De hecho, hay empresas que me enseñaron certificados de análisis falsos que a posteriori me enteré. ¿Sí? De las más grandes de España. Pues Pablo, lo primero que te quería preguntar, que creo que es algo que necesita saber cualquier persona que empiece a tomar suplementación, es sobre los engaños que hay en la suplementación. Sobre si una persona puede estar segura de lo que está comprando en un bote de la marca que sea, si realmente siguen habiendo adulteración en los suplementos, como se comentaba hace años, si es una realidad que tiene que preocuparles o a día de hoy es algo que ya está superado. Vale, creo que lo primero que deberíamos tener bastante claro es la diferencia entre un producto poco ético y adulteración. Porque aunque una adulteración en sí misma es poco ética, puede haber productos poco éticos que no estén adulterados. Y en el caso de Europa, y te puedo decir fundamentalmente en España, aquí lo que es adulteración yo creo que es algo que en los últimos años ya no vemos o no vemos como tal. Sí es cierto que en algunos análisis que hemos hecho de algunas empresas hemos visto cosas un poco raras en los últimos años, sobre todo hicimos 2 análisis que fueron un poco raros, pero por lo general no es tanto esto, sino productos poco éticos. ¿A qué me refiero con poco ético? Tú al final cuando consumes, por ejemplo, entiendo que tú preguntabas más por la proteína de suero de leche, fundamentalmente es un ejemplo, ¿vale? Normalmente tú en una proteína de suero de leche lo que tienes es proteína, emulsionante, aroma, cacao si es un sabor como chocolate, oreo, todo este tipo de cosas, enzimas digestivas en algunos casos y edulcorantes si no lo he dicho. Entonces, claro, añadir en ese caso otros ingredientes es ilegal. No es ilegal, pero puede ser un producto poco ético. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor no te hacen un aminospiking de añadir glicina o otros aminoácidos para subir el porcentaje de proteína de forma baratera y de forma gorrina sobre el producto. Esto quizás ya no se hace tanto, pero si tú vas al etiquetado por detrás, en algunos casos puedes ver cosas que, como digo, son poco éticas, como puede ser esto, puede ser añadir derivados lácteos. Yo he llegado a ver añadir yogures de soja, leche de todo tipo, lo que te he dicho, aminoácidos, luego sustancias nitrogenadas como la creatina, hidrato de carbono como la maltodextrina o la fructosa, que en este caso además la fructosa tiene un poder endulzante muy potente, entonces te hace bajar la cantidad de edulcorante, por ejemplo, de sucralosa, y porcentualmente la sucralosa o el edulcorante de los componentes más caros de la proteína, aunque se eche muy poquito a nivel relativo, es bastante caro, entonces pues es una manera de abaratar costes. Yo creo que hoy en día es más esto que lo que es un fraude directo. Hace años yo te diría que sí, pero esto, como me refiero, es dentro de la industria española y dentro de la industria europea. En Europa del Este también nosotros tenemos constancia de ciertas prácticas más a nivel de calidad y años atrás te diría que también que más que ahora. Y luego lo que sí, en otras jurisdicciones, pues no directamente porque no hemos analizado nosotros, pero sí hemos visto vía ciertos estudios científicos que se han publicado. Hay uno que se publicó justamente el año pasado, que se hace, creo que era en Colombia, donde en una muestra creo que tomaban 20 o 14 o 20 tipos de proteína de suero de leche y ahí veían cosas raras. Cosas raras como lo típico de más grasa, más hidrato de carbono, menos proteína, más kilocalorías totales. Entonces,
pues eso es porque habían hecho mezclas con otras sustancias. Luego también puede ser que no te salga el porcentaje proteico, pues porque sea una etiqueta genérica que no corresponde con un lote de la materia prima o cualquier cosa, que eso, más que un fraude, yo creo que es dejadez. A día de hoy no creo que el sector ha evolucionado mucho, al menos en Europa. Si tú te vas a otras jurisdicciones, pues creo que es un error y yo le recomendaría a las personas siempre pues que consuman cosas que se fabrican en Europa, se crean en Europa, y esta es una de las cosas que, de los grandes debates que tenemos hoy en día, vienen justo por aquí, a nivel de alimentación en general, cuando los agricultores se quejan a día de hoy de otras jurisdicciones, porque se quejan por los controles sanitarios tan rigurosos que tenemos en Europa, que a nivel de competitividad no tiene nada que ver con lo que se hace en otras jurisdicciones. Lo que hacemos en Europa, tenemos la legislación más estricta en todos los sentidos a nivel mundial. Claro. Y personas que estén en Latinoamérica sí que podrían encontrarse este tipo de fraude más exagerado en la suplementación. Yo te diría que sí, seguramente, y que haya más lasitud y menos registro. Sí que es verdad que creo que en México habrá cierto link con la FDA de Estados Unidos, con la autoridad estadounidense, que de hecho tienen algunos acuerdos de colaboración en materia de alimentos, que yo creo que por ahí puede haber cierta protección extra, pero sí es cierto que los estándares de calidad europeos en este sentido están por encima de los estándares de calidad que suele haber en Latinoamérica. Esto no es por ser europeocentrista, sino porque al final yo creo que también esto no deja de ser una industria que es, por así decirlo, un poco de lujo, me refiero, no es una necesidad básica. Entonces, en Europa se ha desarrollado mucho en los últimos 30 años, cuando tenemos las necesidades más o menos cubiertas, pues obviamente el deportista se puede permitir ciertos extras. A un deportista de los años 80, em, salvo que fuese de la élite, tú no podías estar hablando de estas cosas. Claro. Entonces aquí en España una persona lo que se puede encontrar es cierto suplemento poco ético, pues que a lo mejor tenga azúcar cuando no debería tenerlo, o a lo mejor tenga, por ejemplo, creatina para justificar que la proteína está más alta. Sí, vale. Esto creo que sería lo más habitual, como te digo. Sí que es verdad que tanto en alguna marca low cost como en alguna marca de ticket más alto, yo he visto cosas raras por analítica. Es decir, cuando tú haces un análisis, para la mayoría de personas hacer un análisis es totalmente inviable. ¿Por qué? Porque eso vale dinero y gastarte el dinero en estar haciendo un análisis por tu cuenta, mandarlo a un laboratorio, un bote cerrado que tienes que mandarlo para que eso tenga validez, tienes que mandarlo directamente desde la compra cerrado al laboratorio y ahí hacer análisis y todo, pues eso no es para todo el mundo. Como te digo, he visto un par de casos donde hay cosas raras, pero la mayoría de veces, si tú lees el etiquetado, ves lo que hay y lo que no tiene que haber. Sí que es cierto que dentro del etiquetado hay que saber leer un etiquetado. Y la mayoría de personas, porque yo he visto varios vídeos en redes sociales de personas que no saben leer un etiquetado y hay que tener un mínimo de formación para ello. Lo primero, los ingredientes se ponen en orden de aparición, que en orden de cantidad que existen es el orden de aparición. Por ejemplo, si un 90% es proteína de suero de leche, lo primero tiene que ser proteína de suero de leche. Luego tienen que ir en fila. Y luego el tema de los paréntesis, que a mí esto es algo que he visto varios vídeos en Instagram que están equivocados totalmente, porque ahora se ha puesto muy de moda lo de añadir toppings en la proteína. ¿Qué pasa? Que cuando tú añades toppings, como pueden ser trocitos de galleta, entre paréntesis pone jarabe de glucosa, pum, pum, pum. Eso no es que esté añadido a la proteína, no es un ingrediente, es parte de la galleta y la gente dice, no, esa proteína tiene grasa de palma, eso no, esa proteína lleva algunos miligramos de galleta para darle sabor a esa caseína o lo que sea, y eso va entre paréntesis, igual que por ejemplo las enzimas digestivas, la famosa, en el caso creo que es Digesine, que es una patente que lleva proteolíticas y lleva lactasa, creo, y alguna cosa más. En la matriz lleva unos miligramos de maltodextrina que se usa como vehículo para que esa solución, digamos, a nivel tecnológico esté bien hecha. Al final, una fórmula tecnológica tiene unos excipientes y tiene ciertas cosas, entonces se añade cierta maltodextrina. Esos son unos miligramos, pero la gente ve maltodextrina en los ingredientes y la gente dice, wow, no, eso va entre paréntesis y significa que forma parte de la matriz principal de las enzimas digestivas. Entonces esto también, cuando la gente que nos esté escuchando lee una etiqueta, es importante que lo sepa. Tanto el orden de los ingredientes, que esto comúnmente
si la gente más o menos conoce el tema, pero lo de los paréntesis. Y esto es muy importante porque te cambia radicalmente. Claro, pasa de ser una proteína de materia láctea y jarabe de glucosa a ser una proteína que sabes que está dentro de las enzimas digestivas, esa glucosa. Entonces, es muy diferente. Claro, entonces para que la gente tenga una idea general de qué fijarse, sería que en el etiquetado lo que primero va es lo que está en más cantidad dentro de ese suplemento, y luego cuando hay algo entre paréntesis hace referencia a algo añadido, como en este caso la galleta añadida a la proteína. Cuando va entre paréntesis, significa que forma parte de ese ingrediente que tiene al lado. Por ejemplo, tú verás galleta, no sé si Speculus es marca registrada, pero bueno, galleta pum pum pum, y al lado de esa galleta verás entre paréntesis la composición de la galleta. Entonces, eso está haciendo referencia el paréntesis a la composición de la galleta, no está refiriéndose a que son ingredientes directamente añadidos a la proteína. Eso estás obligado a declararlo. Claro. Vale. Y también te quería preguntar sobre, ya que has comentado lo de suplementos poco éticos, en una tienda de suplementación hay montones de suplementos, muchos diferentes, cada uno te vende uno diferente, si hablamos de preentreno o lo que sea. Entonces, ¿hay suplementos que realmente se venden y no funcionan? Sí, vale. Aquí hay dos asuntos que son muy diferentes, pero creo que es interesante que toquemos los dos, si te parece. Uno son, hay muchos suplementos que funcionan para un determinado uso, pero no funcionan para los demás. Y en muchas ocasiones se usan para muchas cosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En los preentrenos se puso muy de moda meter colinérgicos y también anticolinérgicos, anticolinesterásicos como la upercina o añadir diferentes fuentes de colina. ¿Tú sabes dónde está testado es un rendimiento motor fundamentalmente? En personas con Parkinson y Alzheimer, en neurodegenerativas. Entonces la gente se está basando en mecanismos para añadir eso a diferentes productos cuando esto, como te digo, no tiene sentido. Sí que hay un colinérgico, el alfa-GPC, que está estudiado directamente en sujetos sanos, pero al final estás haciendo extrapolaciones y hacer extrapolaciones en base a mecanismos sin resultados directos no es lo más adecuado. Es como si te digo, esto aumenta la síntesis proteica porque no sé qué. ¿Va a hacerlo en humanos? Pues no lo sabemos porque no se ha medido. Entonces, lo ideal es ir a ingredientes que mejoren el rendimiento. Entonces, esto se hace mucho, el extrapolar cosas que por X mecanismo funcionan para algo, pues para otra cosa. Yo te puedo decir que de hecho nosotros somos la única empresa que desde que cogimos el timón nosotros, no nos basamos en mecanismos y que nos basamos en resultados directos. El resto de empresas no existe ninguna actualmente que esté haciendo las cosas bien. Y eso es así, todas se basan en supuestos mecanismos. Pero te lo puedo decir porque hay varias empresas que, aparte les hemos dado soporte científico, que son las más grandes del mundo. No te hablo de Europa, te hablo de empresas estadounidenses gigantes. Yo me he reunido con sus directores de I+D y no saben ni por dónde les da el aire. Te quiero, te quiero decir, te sacan estas hipótesis y tal, y tú le dices que no porque tal y cual, y hay un nivel, incluso gente con un doctorado que tiene un nivel científico bajísimo, y te hablo de estas empresas concretas que ya te digo que son auténticos monstruos. Luego, por otro lado, está lo que son productos que a lo mejor no funcionan para absolutamente nada o productos que, por ejemplo, la dosificación que lleva no es una dosificación ergogénica. Eso para mí también es un producto poco ético. Lo que pasa es que obviamente no es ilegal. Te quiero decir, tú puedes meter en una cápsula o hacer un producto que tenga 100 gramos, 100 miligramos de citrulina, cuando la dosis efectiva para rendimiento deportivo son de 6 a 8 gramos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que te está dando un producto que realmente es un placebo. ¿Eso para mí es ético? No, no lo es. Pero bueno, la mayoría de empresas lo que hacen es intentar poner en el bote o en la etiqueta, esto lleva tal, tal y tal, y meten una lista de ingredientes. No se centran en que esos ingredientes estén a dosis efectivas. Eso para mí es una mala praxis. Para la mayoría de empresas, pues no lo es a día de hoy. Claro. Entonces, por lo que has comentado, habrían como dos formas principales de estos suplementos que no funcionan. Primero, porque tiene un ingrediente que sí funciona, pero es una dosis baja, insuficiente para generar ese estímulo. Y luego porque es un ingrediente que por el mecanismo se cree que funciona y luego lo extrapolan a otras cosas que hasta que no se ponga a prueba, pues realmente no lo sabes. Sí, o que tiene uso en determinadas poblaciones Claro. y luego, pues en lo demás no lo tenemos tan claro. También, por ejemplo, mira, te puedo poner un caso. Nosotros somos las primeras personas en España, tenemos un proyecto con 300 adultos mayores que está metido
hay varios grupos diferentes. Hay un grupo con antioxidantes, con cúrcuma, con cursol, y otro grupo, bueno, son 12 grupos en total, 6 y 6. Y la otra parte del proyecto está Creapur, que es la empresa a nivel de, bueno, Creavitalis en este caso, que es la que está enfocada a salud. Tienen dos marcas, una enfocada a salud, una enfocada a rendimiento. Al final no deja de ser monohidrato de creatina. Pues prácticamente nadie ha investigado con ellos y estamos muy contentos por ello, pero los claims que yo veo en redes sociales relacionados con la creatina, a veces se le dan beneficios que la creatina realmente no tiene. Y la creatina puede tener muchos beneficios, sobre todo a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de rendimiento motor, pero ciertos efectos que se le dan a nivel cognitivo no están demostrados. Por ejemplo, nadie aún ha medido en la población que más interesa BDNF, salvo en ratas que se le dan antidepresivos. Entonces, esto en humanos no está comprobado. Se han comprobado otros efectos de la creatina a nivel del sistema nervioso, pero no en humanos. Nosotros estamos siendo los primeros en hacer esto. Entonces, ¿se puede decir que la creatina neuromodula, etcétera, etcétera? Pues hay que ser muy prudentes a la hora de hacer estos claims. La mayoría de personas que cogen esto se cogen una revisión basada en mecanismos y lo publican en Instagram. Y esto para mí, pues éticamente no es lo más correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de empresas no hay investigadores de verdad. No hay personas que estén haciendo ciencia. Lo primero, porque no tienen los conocimientos para hacer ciencia. Hacer ciencia es muy complicado, te lleva muchos disgustos y muchas horas que pueden ser en vano para no descubrir nada. Y lo segundo, pues yo creo que tampoco la gente está por la labor, pero es la única forma de darte cuenta de que los claims que hacen son realmente ciertos. Yo me hice científico justamente para que las cosas que diga estén respaldadas por algo. Genial, pues el tema de la creatina es súper interesante porque a mucha gente le interesa. De hecho, cuando alguien me entra en asesorías, de lo primero que me suele preguntar es, oye, la creatina. Entonces vamos a entrar ahora luego en eso y le vamos a dar caña porque es algo que le interesa mucho a la gente. Pero hay otro suplemento que también me interesaría tocar mucho antes, que consume muchísima gente, que es la proteína whey. Casi cualquier persona que haga deporte, sobre todo si va al gimnasio, tiene la proteína como el suplemento número uno. ¿Realmente es merecida esta fama que tiene la proteína? ¿Debería ser algo que use todo el mundo, casi todo el mundo, como mucha gente en el gimnasio cree? No, yo creo que, a ver, sí, no, yo creo que a veces la proteína se le mitifican ciertos efectos anabólicos, ciertos efectos, pues, de ganancia de masa muscular per se, por sí misma, etcétera, etcétera, y lo que la gente no entiende es que la proteína no deja de ser un alimento más, es decir, la proteína de suero de leche no deja de ser leche que sufre un procedimiento técnico, a través de este procedimiento tecnológico se extraen las fracciones proteicas de la leche, un 80% las caseínas, un 20% el suero de leche, y a través del suero de leche, pues luego obtenemos este producto final que en última instancia em, se añade cacao, aroma edulcorante, y en otros casos pues se le añaden otras cosas que, como digo, no están bien añadidas, y ya está. Y eso es el producto final. Entonces no deja de ser un alimento. Yo creo que hay mucho marketing que en ocasiones, pues creo que está sobrepasado con la proteína de suero de leche, me refiero. Está muy bien, a día de hoy se hacen preparados que están buenos, porque hace muchos años se sabía a rayos. Se puede ser un complemento más de la dieta de un atleta, de una persona, pero más de ahí, pues ya está. Sí que es verdad lo que comentas de que antes había rayos. De hecho, yo nunca tomaba proteína por el sabor, hasta que hago un poco de publi, hasta que probé la de Chocomonkey que sacasteis en Life Pro, Mm. que creo que es el único sabor que yo me puedo comer de proteína, porque el resto sabe mucho edulcorante y no me gusta Bueno, nada. a día de hoy, por ejemplo, creo que se ha mejorado mucho también con otras cosas. Las caseínas dan mucho juego, las Clearway, que son proteínas que se añaden, se les modifica el pH con acidulantes de forma que se queda como un refresco, un batido. Seguro que la audiencia básicamente le bajan la turbidez, entonces se quedan mucho más líquidas, y a nivel de textura pues no parece un lácteo. Entonces eso al final no deja de ser modificaciones organolépticas para el consumidor, que eso también es otra de las cosas que puede ir ligado al fraude. Hay dos tipos de fraude que no hemos comentado, que, que no son directamente, pero que te pueden hacer sospechar. Hay dos tipos, hay materias primas de proteína que son más esponjosas que otras. Entonces, al ser más esponjosas, es mucho más difícil que, que puedas ocultar si hay sustancias nitrogenadas o cristalizadas dentro de la proteína. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ocasiones, cuando las materias primas son
polvo muy fino. Esto coges un scoop de proteína, comparas una de Arla, Glammy, etcétera, con otras. Eso puede hacer que sea más fácil ocultar otras sustancias que no estén declaradas. Esto es algo que casi nadie sabe. Y luego hay otro fraude que ahora me he acordado, si me permites, que esto es una cosa que yo me quedé muy loco porque hace 4 años cuando yo entré en Life, Alejandro me lo contó, que es el tema de las cápsulas. Esto es es difícil de creer, ¿eh? Porque al final una cápsula, tú no vas a estar cogiendo, llevándote eso a un laboratorio. Los laboratorios no te lo van a poder medir lo que hay dentro de la cápsula o no, porque medir cada principio activo y demás es una pasta. Prácticamente no tienen los recursos ni los propios laboratorios para medirlo. Y entonces lo que él veía era que cuando montamos la primera fábrica y pesabas lo que es la cápsula, pesaba justo lo que ponían los ingredientes. Y esto puede que no te salten las alarmas. Pesa lo que pesan los ingredientes detrás. Pero ¿y dónde están los excipientes? Claro. Entonces, ese peso que tiene justo esa falta de algo. Y eso nos pasó con un producto que cuando nosotros lo fabricamos por nuestra cuenta por primera vez, no entraba dentro de la cápsula. Y no entraba, y en el otro laboratorio sí entraba. ¿Y por qué Vaya. entraba? Porque había algo raro con los ingredientes, que la fórmula la estaban tocando de alguna forma, y esto te das cuenta luego por detrás, cuando ves ciertas formulaciones, empiezas a sumar miligramos que pone en la cápsula, y cuando tú sabes el tamaño de cápsula y sabes más o menos lo que entra de principio activo por cápsula, aunque varían las densidades y todo, pero tú más o menos sabes lo que puede entrar o no puede entrar por cápsula. Tú ves un pildorero de otra empresa y dices, me la pueden estar colando. Lo que pasa es que eso ya es muy, muy friki y es muy difícil, tienes que tener el ojo entrenado. Entonces creo que es poco aplicable para la gente que nos esté escuchando, pero bueno, creo que es bastante esclarecedor que eso ha existido. Por eso también hay una cosa, la mayoría de empresas no tienen fábrica propia, le fabrica un tercero, un laboratorio general, y si tú no tienes una fábrica propia es muy difícil controlar lo que te están metiendo a ti entre el bote. Entonces habrá empresas que hagan las cosas bien por su parte, pero que los estén timando a ellos de tu laboratorio. Claro, o sea, es que incluso me comentas que ya las propias empresas de suplementación les pueden timar, o sea, que ya el cliente final casi no tiene mecanismos para saber si algo es fraude o no. A mí, mira, no te asegura nada que alguien tenga laboratorio propio. Y de hecho, en España muy poquitas empresas tenemos un laboratorio propio, y además un laboratorio grande, que el nuestro tiene calidad de un laboratorio farmacéutico. Pero para mí sí que te da un cierto extra de seguridad. De hecho, Alejandro decide montar las diferentes fábricas y instalaciones que tenemos. Ahora mismo tenemos 5 instalaciones, justamente, justamente porque a él le timaron 2 veces. Bien. Y uno de ellos es un laboratorio que fabrica para la mayoría de marcas de España, marcas incluso muy conocidas. Entonces, esto es problemático, obviamente, claro, de que muchas empresas no dejan de ser, empiezan como pequeñas startups de un CEO que decide ponerlo en marcha, sea un laboratorio al que le fabriquen. Creo que a día de hoy esto está un poquito más controlado que hace 10 años, pero que esa persona la timen y que esa persona pues no esté pudiendo dar el producto que él quiere dar, pero no por su culpa, sino por la culpa de un laboratorio externo. Entonces yo prefiero también comprar algo que venga de un laboratorio propio generalmente. Y volviendo a la proteína que estábamos hablando, podríamos decir que es un suplemento muy popular, pero realmente su función la cumple, ¿no? Que es poder llegar a una proteína cuando no estás llegando a lo mejor por alimentación. ¿En qué personas crees que podría servirle este suplemento y otras personas directamente mejor que se ahorren ese dinero? A ver, yo creo que hay muchísima gente que si hiciese un cálculo de lo que consume en su día a día a nivel dietético, no necesitaría suplementos. Sí que es verdad que a nivel de comodidad o sabor, pues al final es, por ejemplo, lo que me pasa a mí. A mí la proteína de suero de leche, yo la consumo porque me está buena y me gusta comer con cereales, proteína de suero de leche y poca cosa más. Pero, por ejemplo, una persona en volumen, seguramente con lo que ya esté consumiendo con su dieta, pues es posible que llegue. Otra cosa es si vas más saturado y ese sabor que te da extra la proteína de suero de leche te puede ayudar al mezclarlo con crema de arroz o con otra cosa. Pues bueno, eso está muy bien. Yo creo que por ahí bien, y luego, pues obviamente en los últimos años se está investigando bastante, por ejemplo, en adultos mayores o en poblaciones con riesgo de pérdida de masa muscular, el uso de suplementos de proteína de suero de leche.
Pero un poco en resumen, la gente se podría llevar que si llegan a la proteína con su dieta normal, pueden prescindir de ella, pero si no, puede ser muy interesante añadirla. Sí, salvo por comodidad o por palatabilidad, porque te gusten, que eso también puede ser algo. A mí personalmente, es lo que te digo, me gusta a nivel de sabor, entonces la consumo fundamentalmente por ello. Y la proteína, ya que es uno de esos suplementos muy populares que, por lo que estás comentando, funciona para quien la quiera utilizar, ¿hay otros suplementos muy populares que tú sepas que no funcionan para nada? A ver, es raro que un suplemento no funcione para nada, ¿eh? Normalmente cuando se saca al mercado tiene algún tipo de utilidad. Yo creo que viene más por lo que te he dicho antes, porque se den usos que no se corresponden con el uso real de ese suplemento. Pero yo te diría que la mayoría de cosas que solemos consumir a las dosis ergogénicas adecuadas, que yo creo que es más un problema de dosis ergogénica, de que esté o no presente esa dosis concreta que debemos consumir. Yo creo que normalmente sí que tiene utilidad a la gente que suele consumir melatonina, cafeína, proteína, creatina y poca cosa más, pues eso normalmente funciona. Otra cosa es que, como te digo, pues esté a las dosis adecuadas. Y luego vamos a suplementos que recuerdo hace años que sí que tuvieron mucha fama y hay mucha gente en los gimnasios que los sigue tomando, como la glutamina o la carnitina. Los suplementos que han cogido tanta fama realmente tienen su eficacia. Es complicado porque hay mucha literatura publicada y hay muchos contextos concretos. Por ejemplo, la L-carnitina, si te vas a poblaciones concretas, creo que era el caso de los obesos, sí que se han visto algunos resultados e incluso diferencias entre los diferentes tipos de L-carnitina. O, por ejemplo, en el caso que me preguntas de la glutamina, a nivel intestinal hay algunos estudios que sí que han visto algún beneficio. Entonces, ¿es útil? Pues lo que te digo, depende mucho del contexto al que tú le estés aplicando, que es la gran diferencia. Lo que no puede ser es que haya un suplemento que valga para todo. Y por desgracia, que esto es algo que cuando tú trabajas en I+D recibes correo de muchos fabricantes que te intentan, que yo creo que se equivocan con ella. En vez de intentar ir a un nicho concreto de mi materia prima es la mejor para el sueño, intentan decir, este producto vale para esto, 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 y intentan tocar un abanico demasiado grande. Y eso, aparte de ser poco creíble, pues como te digo, creo que es poco inteligente porque diversifica mucho los recursos en cosas que te pueden salir bien o no, pero no vas a ser nunca el número uno y que yo honestamente creo que un ingrediente no puede ser mano de santo para todo. Creo que eso es un error. Luego te voy a preguntar sobre qué suplementos funcionan para cada necesidad de diferentes personas, porque creo que es algo que le puede ayudar mucho a la gente. Pero los suplementos también quería preguntarte sobre todo si realmente pueden servir como una corrección a malos hábitos o simplemente van a ser un complemento. Por ejemplo, una persona que no coma todos los vegetales que tiene que comer en su día, poder meter un multivitamínico. O alguien que no meta omega 3 de fuentes vegetales o fuentes animales, meter omega 3 en suplementación. ¿Eso es algo que tiene sentido que la gente pueda hacer o realmente no debería ser así? A ver, es que yo creo que te puedo dar ambas respuestas y ambas son correctas, ¿eh? A lo que me acabas de preguntar. Es decir, ¿tiene sentido? Sí, porque de otra manera no estás aportando. ¿Es lo correcto? Pues para mí no. Te quiero, te quiero decir, ambas respuestas son correctas. Que la gente debería tener más educación nutricional y alimentaria, pues eso es correcto, pero que hay algunos casos donde si no dan la pastilla no hay otra solución, pues también cuántas personas llegan a la consulta médica con colesterol por las nubes, les piden la modificación dietética con una dieta prácticamente DAS, baja en sodio y alta en plantas, y que hagan ejercicio X o y no lo hacen, y al final tienes que dar la estatina. Entonces, ¿utilidad tienen? Por supuesto que sí, utilidad son, y en muchos contextos pues pueden marcar un antes y un después. Que sea lo correcto, pues lo ideal es que vengan en conjunto con una serie de pautas extra y una supervisión profesional por otra parte. Que esto vaya a ser así siempre, pues yo soy poco idealista en este sentido porque he visto la realidad en, en muchos pacientes y no es así. La gente cuesta mucho cambiar los hábitos de las personas, entonces en ese caso hay ocasiones que tienes que tomar decisiones y que esto es más rápido que cambiar los hábitos de una persona. Entonces, por ejemplo, con estos dos vivos ejemplos, una persona que se niegue completamente a comer vegetales, pues oye, al menos meter un multivitamínico le puede cubrir un poco eso. Le
Puede ayudar, sí que es verdad que yo otras intervenciones vería a ver por qué no puede consumir eso, pero sí que le puede ayudar, obviamente. Y luego hay casos de personas que por X o por Y tienes que terminar consumiendo preparados, en el sentido de que hay personas que tienen em, enfermedades que actúan mediante elementos muy concretos de la dieta, que su dieta es un infierno, básicamente, entonces tienen que acabar consumiendo preparados de preparación especializada. Entonces, no hay que demonizar la suplementación, tiene sus usos y sobre todo, pues tenemos la problemática que luego hay otros casos donde no es obligatorio, pero que por lo que hacen las personas, por lo que es el día a día, pues acaban convirtiéndose en cuasi esenciales. Y ahora que has comentado lo de la demonización de la suplementación, me he encontrado con mucha gente que no toma suplementos porque le da miedo que sea algo sintético o químico. ¿Realmente este miedo tiene sentido o deberíamos buscar suplementos que sean, entre comillas, naturales? Sobre todo esto, ¿qué piensas? A ver, realmente un argumento por naturaleza no te indica que sea mejor o peor. Me refiero, éramos mucho más naturales con lo que consumíamos a nivel de alimentos hace 200 años y la seguridad alimentaria era una auténtica basura y te morías por una intoxicación alimentaria. Entonces, que algo sea natural no significa que sea bueno per se. Y esto es un sesgo gigante que hay en muchas de las comunidades que hoy en día se están poniendo de moda, de naturalismo, etcétera, dieta ancestral, etcétera. Y uno de los grandes avances que hemos tenido el ser humano es la higienización, no solo, por ejemplo, del alcantarillado y de las calles, sino también en materia alimentaria. Y sobre todo en Europa, es lo que te decía al principio del podcast, la legislación alimentaria que tenemos en Europa tan robusta, igual que a veces es excesivamente robusta, también nos sirve para que muchos de los riesgos que pueda haber liado no estén presentes. Entonces yo creo que ese miedo a que sea artificial no tiene que ser tal. Lo que sí es normal es que si tú no conoces, ves un alimento que está en una cápsula o que está en polvo, que terminas asociándolo a un fármaco, porque es la relación más directa que puede tener la gente. Esto es un fármaco, pues si no conoces es normal que tengas cierto miedo, yo lo entiendo. Que esté justificado o no, pues como te digo, no tiene por qué estarlo, al menos en Europa. Hay otras jurisdicciones donde hay manga ancha para meter muchos productos que, que, que en Europa están prohibidos y que, vamos, en Australia tú puedes petar un preentreno de pseudoefedrinas. ¿Eso es saludable? Pues no lo es, pero es legal. En Europa esto está mucho más controlado, como te digo. ¿Sería casi como el efecto que tendría una anfetamina? Más o menos, sí. Entonces, pues eso es legal en ciertos países. Entonces, aquí en Europa esto está mucho más controlado y de hecho hace unos años se prohibieron ciertas sustancias relacionadas con esto y muchos plantas tuvieron que cambiar lo que contenían. Pues mira, quiero que empecemos ya a dar soluciones muy concretas y muy prácticas a la gente que tenga diferentes problemas. He hecho una recopilación de los principales problemas que suele encontrar la gente o que intenta solucionar con suplementación. Y quiero que me digas qué suplementos crees que pueden ayudarle a este tipo de personas, si es que existen. Y así iremos tratando cada objetivo punto por punto. El primero es si crees que hay suplementos que pueden ayudar a personas que tengan problemas de estrés y de ansiedad. Vale, yo creo que este es de los puntos que tengo más claro. De hecho, hace un tiempo nosotros sacamos un producto que se llama Stop, que tiene, muchos de los ingredientes tienen estudios comparativos con benzodiazepinas en algunos marcadores de bienestar, por ejemplo, y la cantidad de gente que nos llegaba diciendo, oye, se me ha arreglado el sueño, he vuelto a poder dormir, mi día a día ha mejorado muchísimo, es muy grande. Entonces, hay productos que te pueden ayudar a controlar el estado de sobreactivación o el estado ansioso, como puede ser la lavanda, la pasiflora, la teanina y luego otros productos que ejercen un efecto adaptógeno de más o menos equilibrarte, como puede ser la ashwagandha o la rhodiola rosea en el caso de que tengas déficit de vitalidad, que te sientes un poco intenso en el día a día, que es otro tipo de efecto secundario que puedes tener cuando estás en un estado ansioso. Pues ambos casos, como te digo, estos suplementos sí que es cierto que pueden funcionar, pero hay que adecuarlo un poquito al caso de la persona. Por ejemplo, si necesita un relajante, pues la lavanda o la pasiflora será una mejor opción que los otros. Entonces,
Estos ingredientes funcionan y si alguien quiere algo ya prehecho, suplementos que hay en el mercado, tenéis el vuestro y otros suplementos pues ya no hay con todos esos ingredientes. Con todos juntos yo no conozco. De hecho, las fórmulas nuestras las tenemos patentadas. ¿Y hay suplementos para una persona que quiere rendir mejor en el deporte? Hay muchos. Lo que habría que preguntarte es en qué casos concretos del deporte. El deporte es algo muy amplio y aquí se da uno de estos errores que te comentaba anteriormente, de que en muchas ocasiones se dan propiedades a suplementos para cosas que no lo son. Por ejemplo, la betalanina para deportes de fuerza máxima como el powerlifting, pues no tiene sentido, es un buffer, pero para una carrera de 800 metros o de 1500 metros sí tiene sentido meter betalanina. Entonces, depende del uso concreto del deporte que tú quieras hacer. Pues mira, vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner un deporte como el fútbol, un deporte como los deportes de contacto y otro como el powerlifting. Para uno como el fútbol, ¿qué crees que podría funcionar? Para algo como el fútbol, tenemos los buffer, que son estos suplementos que se dedican a neutralizar la acidez, como puede ser la betalanina o el bicarbonato. De hecho, se muestran que hay efecto combinado positivo. Sí que es verdad que en el caso del bicarbonato es un poco estresante a nivel gástrico, a nivel del estómago, por esa alcalinización que produce. Entonces, no es para todo el mundo, pero bueno, funcionan. Los nitratos que desplazan el coste de oxígeno del ejercicio, entonces también funcionan muy bien en el caso del fútbol. Existen, por ejemplo, bebidas de reposición o la inclusión de hidrato de carbono en deporte de equipo, deporte de resistencia, diría deporte de contacto también, es de lo más importante. Una buena... ¿Puedo hablar? Ahora, ¿Escuchas? ahora, Sí, perfecto. sí. Te decía, después de los nitratos, los hidratos de carbono, una buena bebida isotónica, un buen recovery, etcétera, etcétera, pues tiene un impacto muy positivo. Al final es lo más importante, reponer, rehidratar, controlar el daño muscular. Luego, en caso de existir calambres, ahora se ha puesto muy de moda el uso de ácido acético, por ejemplo, el caldo de pepinillo, que esto no funciona de forma crónica, no te previene un calambre, pero cuando se produce el calambre te puede ayudar a acabar un partido. O sea, el caldo de Y pepinillo te refieres a la conserva. normalmente se preparan shot Vale. eh, con, e- con extracto que vienen a ser ácido acético, básicamente, que hacen un parcheo en el sistema nervioso, entonces cuando te pega el calambre, la actividad eléctrica del músculo se cree que puede venir por ahí. O No sea, se que está... pueden comprar el bote ya hecho, no tienen que llevar el bote de pepinillos detrás y darle trago. No hace falta. De hecho, venden shots. Nosotros vendíamos shots y en breve lo volveremos a sacar. Y luego, lo que está ahora muy de moda, porque se ha publicado mucha ciencia en los últimos años, es como el fútbol ha pasado a ser un deporte cada vez mm, menos de talento y más de condición física por la cantidad de juego que se producen. Cada vez más se usan antioxidantes y lo que se llaman polifenoles. Un polifenol es un principio activo que se obtiene de extractos vegetales que lo que hacen es contribuir a disminuir el estrés oxidativo y el daño muscular. Y esto, como te digo, pues es muy, muy interesante. Y en temporadas cada vez que son tan largas, pues nos consta que hay muchos jugadores profesionales que lo usan. Y luego, pues, lo de siempre, como te digo, cafeína, hidrato de carbono, ir periodizando y jugando con eso en función de el estado del atleta, el estado de la temporada y todo ello. ¿Y en deportes de contacto, alguno aparte de los que has comentado? Los deportes de contacto yo te diría que al ser también deportes intermitentes son muy similares a lo que puede ser el fútbol. Está quizás el tema de que estos polifenoles, por ejemplo, que te digo, para el daño muscular, pueden ayudar también en el caso de inflamación por lesiones o algo así. Quizás a lo mejor, igual que en el fútbol, si el deportista se siente cómodo con un pequeño extra de peso, es un deportista muy explosivo, se puede beneficiar de la creatina. Yo creo que en deporte de contacto tendría más cabida a lo mejor que en el caso del fútbol. Mm. ¿Y en un powerlifting? En el powerlifting fundamentalmente lo que te diría es la cafeína y en el día de la competición, si se hace un corte de peso, jugar muy bien con la rehidratación, los hidratos de carbono y el sodio. Que en este caso se ve muy claro cómo cuando no llegan los alimentos porque necesitamos algo que pase a nivel gastrointestinal más rápido o que se absorba mejor o que siente mejor, pues se puede tirar de una bebida de reposición. Y este es uno de los
grandes usos de los suplementos. Cuando no llegan los alimentos o cuesta mucho porque hay que ingerir mucha cantidad o no es lo óptimo, pues está esta pérdida de reposición o este tipo de sustancias. Pues mira, esto que has dicho me parece súper importante. De hecho, yo como experiencia tengo un chico que compite en karate a un nivel muy alto y me lo dijo, palabras textuales de él, que el suplemento que más ha notado ha sido los hidratos de carbono después del pesaje. Porque era un chico que por las condiciones que tiene siempre se hacen bajadas muy drásticas y después de meter concretamente Hydra Pro, que metíamos de Life Pro, me ha dicho que es de lo que más ha notado en el rendimiento. Claro, al final tú ten en cuenta que cuando tú produces una pérdida de peso bestia, has jugado no solo con los residuos que hay a nivel de intestino, por ejemplo, bajando la cantidad de fibras, sino que en muchos casos se deshidrata la persona o hay una reducción del glucógeno a nivel muscular también. Y esto es rendimiento deportivo también. Entonces, ese proceso de relleno del glucógeno y ese proceso de reposición de líquidos es muy importante. Si te interesa el tema, hay dos personas, uno creo que va a estar complicado porque habla fundamentalmente inglés, que es el doctor Ray Rial, que es el director de nutrición de la UFC, es profe en ICEN, es un monstruo, es la persona que más ha publicado a nivel científico también de estos temas, y otro que sí que es en español, que es Aritz Adrián, que está ahora mismo viviendo en Dubái, pero en habla hispana yo creo que está siguiendo los pasos de estas personas que, como te digo, a nivel científico son muy potentes y él lo está aplicando en habla hispana. Creo que puede ser muy interesante porque como no manejes bien los timings, te puedes cargar una preparación entera de meses. Sí. Adrián, este chico sí que no lo conozco y sí que he visto cosillas suyas. Y luego, hablando de deportes, una persona que quiera rendir un deporte de resistencia, de deportes en los que ya nos vamos a por más de 90 minutos, por ejemplo, o 120 minutos, ¿qué podría ayudarles? A ver, al final, todo lo que hemos comentado de nitratos, betalanina, eso, eh, salvo, o sea, los deportes de resistencia pueden ser más parecidos a lo que son los deportes de equipo, por ejemplo, porque al final, dentro de estos periodos que tú tienes en el ejercicio, a lo mejor de 3 horas, sí que puede haber sprint, sí que puede haber otras cosas. Pero lo más fundamental de todo, y que se le presta menos atención quizás, es una buena periodización de cafeína, no cafeína, el tipo de cafeína que se consume, porque por ejemplo no es lo mismo una cafeína extensiva que la tienes que dar al inicio de la prueba y se va liberando poco a poco a lo largo de la carrera, que tomar un gel de cafeína que te va a meter un picazo agudo. Entonces hay que periodizar bien el uso de esta activación y luego por otro lado todo el tema de la hidratación y mineralización, aparte del consumo de agua, por ejemplo el uso de sales o el uso de preparar la bebida en el bidón correctamente con los hidratos de carbono. Es lo más importante, con mucha diferencia. Consumir hidrato de carbono adecuado a lo que tolere el deportista por hora de ejercicio. Luego que esos hidratos de carbono estén en los ratios correctos, porque no puedes consumir solo glucosa cuando consumes, por ejemplo, 60 gramos de hidrato de carbono. Hay que estar ya mezclando con fructosa y luego, según el tipo de cantidad que metas, hay ratios más óptimos, 2,1, 1,08. Entonces, esta periodización del uso de hidratos de carbono diferentes es, como te digo, para mí lo más importante en los deportes de resistencia. Claro, y electrolitos, ¿hasta qué punto valdría la pena añadir? Los electrolitos los tienes que tener en cuenta dentro de la bebida que tú estás preparando o dentro del gel que tú estás consumiendo o dentro del contexto de ambas cosas. Se trata más bien de planificar lo que tiene que consumir esta persona. Por ejemplo, hay deportes donde puede ser muy inviable tomar directamente una cápsula porque te atragantes, pero puedes echar la cápsula en la bebida y te preparas una buena isotónica y eso lo lleva durante la prueba. Genial. Y hay un tipo de suplementos que he visto que interesa mucho, sobre todo a mujeres, o bueno, o incluso también a hombres que se quieran cuidar más, pero suele ser algo más femenino, y son suplementos para rejuvenecer o cuidar la piel. ¿Realmente existen y puede ayudarles o no sirven para nada? Sí existen, de hecho, por ejemplo, hay algunas fórmulas de colágeno que tienen estudios muy bien hechos porque en dermocosmética lo ideal es que los estudios vengan acompañados de prueba gráfica, es decir, de fotos pre y post de los pacientes. Y hay estudios muy bien hechos que las incluyen. Hay un colágeno concretamente que es de la patente Verisol que hace las cosas muy bien a nivel científico. Y luego las otras cosas que funcionan en general muy bien son los antioxidantes.
mucho mejor que vitaminas y todo eso que se suele añadir, los antioxidantes. Hay algunos más interesantes que otros, puede ser el selenio, puede ser la cúrcuma, creo que a nivel de piel con quemadura solar creo que ha demostrado cosas. La astaxantina lo que pasa es que es muy inestable y se oxida muy rápidamente, pero también es muy interesante. Entonces, en general esos productos, como te digo, los antioxidantes suelen funcionar no directamente por una mejora de la piel, pero al mejorar el entorno celular indirectamente terminan mejorando y eso es lo que sí que se ha visto como marcador directo en los estudios. ¿Y esta aplicación sería tópica o ingiriendo se podía conseguir estos resultados? Se puede conseguir tópico y se puede conseguir ingiriendo. De hecho, hay cremas, típica crema con vitamina C, ácido hialurónico y demás, y también a nivel de ingesta oral, no en todos, pero en algunos de estos complementos sí que se ha demostrado cierto efecto. Incluso efectos que a lo mejor no han demostrado en la mejora articular, sí se han demostrado a nivel de belleza. ¿Y suplementos que pueden ayudar a ganar masa muscular, que es de las cosas que más interesa a la gente probablemente? Yo soy un poco disruptivo con esto en el sentido de que me cuesta mucho creerlo, sobre todo por cómo se hacen las mediciones y la falta de replicación, que esto en ciencia sí que es importante. El replicar los resultados en diferentes parámetros y sobre todo que esté publicado donde tiene que estar publicado. Pasa mucho con la disterona, te dicen, la mayoría de cosas están publicadas en ruso y tú dices, claro, pero es que en base de datos rusas yo no sé si eso eh, tiene la calidad suficiente que tiene una revisión por pares para que esos resultados sean fidedignos, que puede ser que sí, pero claro, cuando te vas a revistas gregarias que no tienen un criterio de revisión por pares, como tiene la revista donde publicamos nosotros, que son top mundiales, pues te puedes creer cosas que sí o cosas que no. Es como el TFG que publicas en tu universidad. Pues obviamente eso no se puede comparar con publicar en Nature, en Sport Medicine o en European Journal of Applied Physiology. No tiene nada que ver absolutamente. Entonces creo poco en ello, pero sí que creo que hay sustancias que mediante la mejora del rendimiento pueden tener cierto efecto y sí que creo que hay sustancias que a lo mejor no de forma significativa, pero que por ejemplo durante una lesión pueden ayudarnos ciertamente a retener un poquito más de masa muscular, a no perderla tanto. Como por ejemplo. Pues aunque es un poco controvertido, lo que se ha visto en pacientes oncológicos y en gente inmovilizada, el caso del HMB, que es un metabolito de la leucina, sí que es verdad que no es un efecto significativo y que hay muchos estudios que no ven ningún tipo de efecto, pero parece que puede tener su papel en algunas poblaciones especiales. Y si nos vamos a la contraparte, ¿realmente hay suplementos que funcionen para perder grasa? Volvemos a lo mismo, como tal, no, pero te pueden ayudar a aumentar la oxidación de grasa corporal, te pueden aumentar la oxidación de lípidos, luego por otro lado te pueden aumentar el gasto energético, que eso indirectamente también te está ayudando, y luego te pueden aumentar la saciedad, que te hace más cómoda la dieta. Al final, uno de los efectos de todos estos suplementos adrenérgicos que estimulan la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, uno de los efectos secundarios que tiene es también una cierta reducción del apetito y esto sí que, pues como te digo, puede ser positivo en un periodo de pérdida de peso. Entonces, ¿qué suplementos podrían ayudar, por ejemplo, al gasto energético, a la oxidación de grasa y al apetito, haciendo un poco ese abanico de la pérdida de grasa? Pues nosotros tenemos un estudio muy interesante con fenilcapsaicina, que es de mi tesis doctoral, que se ve esta oxidación de ácido graso, luego la sinefina también la ha demostrado, la cafeína, el extracto de té verde también produce un switch energético entre oxidación de grasa y hidrato de carbono. Luego muchas de estas sustancias también producen el efecto sobre el apetito, por ejemplo en el caso de la cafeína o la sinefrina. Y en el caso del gasto energético, pues fundamentalmente la cafeína es la que más se ha demostrado. En el caso de la sinefrina o la fenilcapsicina, nosotros no lo demostramos esto. Demostramos algunos de los otros efectos, pero no este. Y luego también hay mucho interés que lo veo en YouTube cada vez más sobre la testosterona. ¿Hay suplementos de verdad que puedan ayudar a mejorar la testosterona? Hay suplementos que en caso de hipogonadismo, es decir, cuando hay una alteración del eje hormonal y de la producción natural endógena de testosterona, pueden ayudarte. No hay suplementos y sobre todo a nivel de líbido en estos casos, pero no hay suplementos que te vayan a ser un esteroide. Son fines y cosas diferentes y hay que diferenciarlo muy bien. Es decir, una persona que tenga hipogonadismo le puede servir como terapia coadyuvante y en estos estados te pueden
mejorar la libido o la espermatogénesis, pero no es un suplemento que te vaya a generar un gran cambio si tú eres una persona sana y saludable, más allá de que algunos sí que pueden tener un efecto residual sobre la libido. Es decir, personas que estemos en un rango normal de testosterona no nos vamos a beneficiar de añadir ningún suplemento para mejorarla. A lo mejor en casos de estrés muy grandes o cosas así, pues sí que puede haber un efecto, pero por lo general no es el target de público al que deben estar enfocados. Claro, en ese caso, quien quiera mejorar la testosterona se beneficiaría de mejorar esas cosas alrededor que afectan a la testosterona, como estrés, descanso. Esto sería un coadyuvante de mejorar esos factores que en ocasiones también pues no pueden modificar del todo. Por ejemplo, si lo que te está estresando es tu trabajo y tienes que comer, pues está complicado el tema, ¿sabes? Tienes que estar, Claro. no puedes dejar de trabajar porque estés estresado y quieras mantener relaciones sexuales. Totalmente. Y ahora que comentas lo de trabajar, hay muchas personas que veo que tienen interés en utilizar suplementación para ser más productivos, para mejorar la memoria, en el caso de los estudios. ¿Realmente hay algo que pueda llegar a ayudarles en ese caso? Hay suplementos que tienen efecto nootrópico, bien sea por una disminución de la fatiga, como los diferentes tipos de cafeína. A mí me gusta utilizar cafeína extensiva para, de vez en cuando, yo no suelo consumir cafeína, pero en algunos contextos sí, cafeína extensiva. Hay algunos nootrópicos como el extracto de hierba savia, creo que se llama Sage Leaf Extract, que hay una patente que se llama Cornivia, que ha hecho las cosas muy bien. Está la Bacopa Monieri, y luego sí que es verdad que hay suplementos no trópicos que tienen mucho bombo, pero que a la hora de la verdad no tiene tanto respaldo científico detrás. Pero sí que es verdad que hay una industria muy grande detrás de los suplementos no trópicos. Entonces, ¿Cuál es? en general, por ejemplo, a mí me sorprendió de muchas propiedades que se le dan al ginkgo biloba, ¿vale? Que sí que es verdad que ha demostrado algunos de los efectos, pero que para mí está sobredimensionado respecto a lo que ofrece. Por ejemplo, lo que te decía antes, la Bacopa Monieri, sí que creo que está algo más respaldado, o esta gente con Nivea está haciendo estudios que también son aplicables al rendimiento deportivo, de fatiga mental y rendimiento deportivo, que también los veo muy, muy interesantes. Entonces, pues, bueno, está ahí, pero también te digo que, como te comentaba, hay mucha industria detrás y creo que es un campo donde, igual que en otros te diría que se hacen las cosas bastante mal, que creo que se intenta invertir algo más de dinero. Genial. Y ya por terminar con este bloque, el tema del descanso, que a mucha gente le afecta. ¿Hay suplementos que mejoran el descanso, teniendo problemas de insomnio, problemas para dormir, te despiertas a mitad noche? Yo, aparte de los que ya te comentaba anteriormente, ¿vale? Que son bien adaptógenos o bien sustancias que controlan la relajación o el estado ansioso, fundamentalmente te diría que la melatonina sería el principal aliado que tenemos. Ver la dosis individual de tolerancia y respuesta. Normalmente hay muchas personas que con 1,8 tienen suficiente, que en Europa por debajo de 2 miligramos es su uso permitido, en otros países se permite mucho más. Entonces, ya ver en función de la población y es una dosificación. Hay estudios en adultos mayores con dosis 5 veces más grandes. Hay que ver muy bien el caso concreto al que se está aplicando el suplemento. Pues con la melatonina, tío, yo me pasó una cosa cuando la descubrí que no lo sabía, y es que hay diferentes tipos de melatonina, ¿no? Yo recuerdo que tomé una melatonina de la farmacia y me despertaba, o sea, a las horas, y luego cuando utilicé la melatonina híbrida, que de hecho compré la que tenéis en Life Pro, noté que el descanso era mucho mejor. Entonces, ¿esta diferencia en el tipo de melatonina realmente afecta? Afecta por la farmacocinética del producto, es decir, cómo el producto va liberándose. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la melatonina per se, ¿vale? Te puede ayudar a la que normalmente compramos, te puede ayudar a inducir el sueño, pero luego es posible que no te ayude a mantener el sueño. Y el patrón de sueño que tengamos afectados cada uno puede ser diferente. Entonces habrá personas que una liberación más sostenida le pueda ser más útil que una liberación simplemente rápida. Genial. Pues ahora que ya has comentado varios suplementos que pueden ayudar a la gente, me gustaría saber si yo soy una persona que quiere tomar suplementos, no he tomado nunca, he tomado muy pocos, ¿qué tengo que tener en cuenta para escoger un buen suplemento y que no me timen, no caer en fraude y que al menos que lo que compro realmente me va a ayudar?
Vale, aunque no es el mejor criterio, porque lo que te decía anteriormente, que aparezca una patente no implica que estén las dosis efectivas. Yo creo que, sobre todo en el caso de la proteína, que las industrias lácteas son tan grandes, el usar una materia de referencia creo que es importante. Luego, que tú conozcas un mínimo de que lo que quieras consumir esté más o menos en rangos óptimos. Esto es un trabajo de investigación. Obviamente, que no sea una marca pulera, porque creo que hay más riesgo de jugarte tu reputación. Si, yo creo que las grandes empresas a día de hoy pueden hacer productos que funcionen o no, pero que lo que hay en la etiqueta es lo que es. Y luego, por otro lado, pues yo creo que es un buen criterio que, aunque no te asegura nada, como te digo, que haya personas en I+D que tú puedas confiar. Bueno, creo que es un buen criterio, aunque lo que te digo, no te asegura que no te estemos timando todo el mundo, pero yo era un criterio que hace años buscaba y que no encontraba. No había prácticamente nadie que se dedicase a esto y ninguna cara visible. Entonces, una persona que quiera empezar, pues quizá un primer paso es buscar una de las empresas más grandes, porque tienen una reputación más importante que mantener. Informarse un mínimo yo creo que es el mejor criterio para saber que te timen o no. Yo creo que la mayoría de cosas ya no es lo que te metan dentro, ¿no? Creo que eso ha pasado un poco. Aún hay casos, obviamente, pero creo que ha pasado un poco. Pero lo que sí que te diría es que te informes de las dosis ergogénicas a las que incluso que te las justifiquen. Ya. Eso creo que es lo más importante. Entonces, haciendo un ejemplo práctico y entrando ya en la creatina, por ejemplo, una persona que quiera empezar a consumirla, ¿qué debería tener en cuenta para decir, vale, voy a comprar una buena creatina que me va a ayudar? Vale, pues lo más importante es que sea una creatina monohidratada, que es la que más evidencia tiene y además es, bueno, hasta hace unos años era la más barata, ahora ha subido bastante de precio en general a raíz del COVID. Luego hay sellos de calidad que, aunque no te aseguran que sea lo que echen en el bote, sí que te dice que en origen ha seguido, si lo que te han echado en el bote es lo que hay, en origen ha seguido un tratamiento de metales pesados, un tratamiento de sustancias antidopantes, como puede ser Creapur o Creavitalis, que son los dos de Alsen-Trollberg, que es una empresa alemana de Múnich. Eso yo creo que son, bueno, pasos a partir de ahí. Pues yo creo que más o menos que esté en un rango de precio de mercado similar, porque al final, llegado un momento, no se puede abaratar más por economías de escala. Tú no puedes comprar más barato por seguir comprando más. Llega un momento que hay un tope. Entonces, yo creo que con esos criterios más o menos podemos tener claro cómo elegir una buena creatina. Y para la gente que quiere comprar creatina, que quiero entrar en esto porque es algo que me pregunta muchísima gente, ¿realmente funciona? O sea, ¿qué beneficios tiene la creatina y cuáles son inventados y realmente no existen en ella? A ver, hay veces que se sobredimensiona, como lo que te decía el sistema nervioso, pues sí que la creatina está testada en muchas cosas, en rendimiento físico deportivo, pues de todo, salto, lanzamiento, levantamiento de pesas, ir al gimnasio, carreras de atletismo, incluso en deporte de equipo de resistencia puede tener cierta cabida en algunos casos. Entonces, a nivel de rendimiento deportivo, muy bien, a nivel de salud, creo que a veces se sobredimensiona, pero sí que es verdad que en personas que tengan alteraciones motoras y demás o estructurales, pues sí que creo que puede ser un suplemento interesante. Y por ejemplo, lo que has estado descubriendo, porque has estado investigando con los propios de Creapure, que la mayoría de personas que consumen creatina probablemente compren creatina Creapure. ¿Qué es lo que estáis descubriendo ahí que pueda llegar a ser útil? Estamos midiendo de todo lo que te puedas imaginar, desde temas de salud muy, 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 muy amplio, de todo, desde nivel cardiovascular, nivel estrés oxidativo, nivel de todo. Nos faltan ahora medir los post-test, que los mediremos este próximo mes, entre junio y julio, acabar el estudio. Entonces ya podremos hacer una comparación pre y post-test y ver si si en comparación solo con placebo en reposo funciona, si necesita punta de ejercicio, porque hay varios grupos que hacen ejercicio con creatina o con placebo. Entonces aún no tengo los resultados, pero cuando tenga los resultados, pues te podré decir más. Es un estudio muy, muy clínico. Genial, genial. Pues a ver qué saquéis por ahí, porque al final todo el mundo que habla de creatina pues podrá hablar de vuestro estudio, de lo que es. Es en adultos mayores, ¿eh? Eso es importante. No, pero bueno, que si se ven cosas en rendimiento deportivo y todo, pues genial, porque tu ya se va a poner mamadísima. Perfecto. Y de los mitos más comunes que hayas visto en la industria de la suplementación o la gente que suele caer,
¿cuáles crees que son para que la gente pueda prevenirlos? Mm, Dime tu mito si te digo si son verdad o no, porque no lo tengo muy claro, la verdad. Por ejemplo, vamos a ir a mitos mucho más concretos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, la proteína. La proteína no es algo que te haga ganar más masa muscular por sí mismo. ¿O sí? Vale, pues mira, te diría, eso creo que es un mito bastante extendido. Luego, la creatina yo no se la daría a un paciente renal, pero los estudios que han visto que la creatina produce daño renal son estudios de caso y en muchos casos donde son pacientes que ya estaban enfermos o pacientes que consumen. Había uno que consumía, no me acuerdo, una bestialidad de proteína y una bestialidad de metandinona, de Dianabol. Era un paciente húngaro. Entonces, la creatina per se en gente sana, con los datos que hay de seguimiento de seguridad, que son a varios años vista, no hay problema. Ese te diría que es otro. Luego que los suplementos no son drogas y que por lo menos lo que está aprobado sigue un control sanitario eh, bastante. Sí que es verdad que luego lo que hay en el bote o no, pues puedes dudar, pero que lo que te pauta la bueno, las distintas agencias nacionales son bastante estrictos con lo que te permiten pautar. De hecho, a veces protegen demasiado al consumidor porque hay muchas sustancias que no se pueden utilizar que podrían ser beneficiosas. Claro. La relación entre la creatina y la calvicie, que se ha hablado muchas veces. Bueno, pues esos son datos indirectos que hay sobre la elevación de HT en un estudio. Creo que estaban replicando en algún estudio ahora ver a ver qué pasaba con datos reales directamente midiendo folículos pilosos y eso. A día de hoy Claro. no tenemos esa información, ¿no? Mira, también quería saber porque has estado hablando mucho de los estudios científicos y hay una duda que tengo más personalmente y es que los estudios científicos en suplementación muchas veces lo hace la propia empresa de suplementación que va a comercializar ese producto. ¿Crees que eso es un problema para que la gente pueda tener en cuenta esos estudios o realmente es algo que tenemos que tener como algo indiferente? Bueno, tú consumes paracetamol, lo tiene que financiar alguien, me refiero. Al final, de hecho, hay un problema con el exceso de investigación pública, que es que no se consiguen avances para la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas en las universidades están enfocadas en publicar, publicar y publicar por publicar y ganarse una plaza. Entonces, hay muchas cosas que se quedan en el tintero y sin financiación privada no se puede llegar a sacar estas cosas. ¿Qué pasa y dónde está lo complicado? Que la gente tendría que saber de metodología científica para saber si eso que ha financiado una empresa o ha financiado el Consejo del Huevo o una industria láctea está bien hecho o no. Y es donde está lo difícil. La gente no puede decir, porque esté financiado esté mal, no, porque si la metodología es correcta, los resultados son correctos. ¿Dónde está el problema? Cuando la metodología es incorrecta o se hacen ciertas comparaciones. Un ejemplo, los huevos no aumentan el colesterol comparado con otra dieta. Pues si la otra dieta son muffins del McDonald's, magdalenas, pues obviamente no te va a aumentar el colesterol más que eso. Si lo comparas con legumbres es otra cosa, pero para eso hay que leer, señores, que es el gran problema de la gente. La gran parte de gente que habla de estudios científicos no saben interpretar un estudio científico y esto es increíble. Por ejemplo, cuando te dicen no puedes sacar conclusiones con un estudio hecho en 30 personas, pues hay un tamaño de la muestra óptimo, que para eso hacemos cálculos estadísticos previos. Si tú produces un exceso de muestra, te pueden salir resultados válidos que en la realidad no lo son. Entonces tú tienes que hacer primero una inferencia estadística del tamaño óptimo de la muestra. Este es un error que veo en redes sociales de toda la gente que habla de ciencia, ninguno tiene normalmente ni puta idea de lo que dice. Absolutamente nadie, ¿eh? Absolutamente nadie. Y yo no conozco ninguna persona, por ejemplo, en YouTube actualmente que tenga conocimientos fidedignos de ciencia de los grandes. Ninguno sabe de lo que habla. Claro, claro. Y es que yo aquí me encuentro un problema porque, por ejemplo, para hablar en YouTube muchas veces también recurro a ver cierta evidencia y sí que es cierto que me encuentro un problema principal y es que para analizar muy bien algunos estudios, ¿vale? No todos, sí creo que se necesita un nivel de estadística relativamente considerable porque hay fallos que se pueden llegar a considerar si esos conocimientos no los tienes. Por supuesto, tienes que saber de bioestadística, sobre todo tienes que saber de metodología científica. Con una carrera no sabes metodología científica y mucha gente que dice yo soy graduada en no sé qué tal, no sabes de metodología científica y luego un piso laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos el paper, cualquier investigador que escribe un paper, tú lo pones técnicamente y bonito para el editor y los revisores cuando tengan que pasarlo, realmente, aunque tú lo pongas luego en limitaciones, no vean que es tan chungo si has tenido algún problema durante la investigación.
Y esto, si tú no has investigado nunca, es muy, muy complicado de identificar. Yo pongo a un estudiante mío y me pongo a mí a leer un paper y te digo yo que las cosas que saco, que digo, esto está raro, pum, 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 esto los investigadores han hecho esto y esto, por esto no me lo saca ninguno. Porque para eso hay que chupar mucho laboratorio primero y ver cómo se hacen las cosas y cuando te están contando una cosa, ver dónde están las cosas hechas impolutas y dónde hay cosas que te chirrían un poco y te las están vendiendo bien. Claro. Entonces, si alguien quisiera, no metiéndonos en una parte muy técnica, pero alguien quisiera leer estudios científicos y ver si algo es cierto, ¿crees que podría llegar a sacar conclusiones de un estudio? ¿Debería fijarse más en la evidencia más completa, algo un poquito más general que esté más consensuado para poder aceptar algo? Lo ideal es aprender a leer y una vez que aprendas a leer, intentar leer el cuerpo de evidencia sobre un tema. Y ver, porque esa es otra, esto es otro de los mitos que hay más grandes sobre la ciencia en redes sociales, que es, no, la ciencia se contradice, hay estudios que dicen esto y hay estudios que dicen lo otro, como si la gente se arrojase estudios. Lo que hay que ver es por qué te dicen una cosa y por qué te dicen otra. A lo mejor son poblaciones diferentes, rango de edad diferente, la metodología es diferente, dosis diferentes de algo, y esto es lo que la gente no entiende. La gente que se dedica a arrojar estudios para quedarse en el punto medio está siguiendo una falacia del punto medio. Es decir, no, como hay esto y esto, me quedo en esto. Pues no, hay que entender por qué es el contexto de cada estudio y por qué se hace esas cosas. Y eso, cuando una persona te saca este argumento es cuando te das cuenta de que para el público general esto queda genial, queda muy bien, esta persona es moderada, sabe muchísimo, es un erudito y para la gente que realmente sabemos de ciencia, esta persona es un inepto, es un incompetente. Claro, sí, sí. Y eso, yo por ejemplo tengo un dilema ahí de que no sé cómo llegar a explicar ciertas cosas. Por ejemplo, creo que antes de este podcast se va a subir un vídeo en el que comento un poco sobre un análisis de alimentos en los que se veía o se clasificaban muchos estudios, se veía que algunos alimentos, un mismo alimento era protector, neutro y perjudicial, ¿no? Y eso a mucha gente puede llegar a hacerle pensar eso mismo, de oye, es que hay alimentos que dicen que son buenos, otros que dicen que son malos, otros estudios que dicen que son neutros, ¿no? Entonces, eso, la gente cómo podría llegar a entenderlo, esas Pues diferencias. lo primero que haría yo cuando te va en ese tipo de estudios en concreto es con qué lo comparas. De ver el ejemplo que te he puesto antes, que hubo un muchacho aquí en España que hace unos años, Gonzalo, dio mucha caña con esto, con este estudio de los muffins, pero que es cierto, tienes que ver con qué lo comparas, porque claro, si te sale neutro en comparación a un alimento, a un muffin, a lo mejor si lo comparas con una legumbre o con un vegetal no es lo mismo. Entonces, eso creo que es uno de los puntos importantes. Y te diría que en muchas ocasiones aparte de conocimiento técnico, se trata de querer leer. La gente no quiere leer. La gente cita cosas. Anda que no veo yo en amigos míos que suben un post y luego ves los comentarios de ese post y te dicen, no, porque tal, por el cual, y tú les preguntas, pásame referencia. La gente no se lee lo que manda, te pasa un listado de referencias y no tiene nada que ver con Léetela tú. de lo que va el tema. Y además es que se tarda más en corregir a una persona que está contándote una mentira que en demostrar tu... O sea, tardan mucho más en eso que en esa persona en mentirte. Entonces es una inversión de tiempo que no merece la pena. Pues mira, quería terminar comentando un poco, porque tú al final eres director de I+D en LifePro, y para aquella gente que no sepa qué marca poder comprar, sí que me gustaría que comentaras un poco sobre LifePro, porque sí que sé que hacéis muchas cosas bien. Habéis llegado de ser una empresa relativamente pequeña a ahora ser una de las más importantes de Europa. Entonces, ¿por qué crees que la calidad de LifePro es buena como para poder recomendar esos suplementos y que la gente pueda confiar en esos productos? Porque somos los únicos que nos basamos en evidencia científica directa, dosis reales. Los demás se basan, como te digo, en mecanismos o en meter una materia y declararla que tengo esta materia, tengo Sistor, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos, y luego meten dosis ridículas. Luego, aparte de eso, por ejemplo, la transparencia que tenemos nosotros, cualquier persona o prácticamente cualquier persona, si lo solicita con tiempo, puede irse a la fábrica a ver. Anda que no hacemos visitas de embajadores, etcétera, etcétera, incluso de personas externas a nosotros. Eso no lo hace nadie. Y aparte las auditorías, que o sea, es otra cosa. Entonces, yo creo que eso demuestra mucho a nivel de transparencia. De hecho, esto es una anécdota curiosa, yo me fui con Live siendo la empresa que menos dinero me pagaba en un inicio, pero por una cosa, porque Alejandro el CEO es la única persona que me ha demostrado ser una persona íntegra,
desde primera me dio buena espina y fue la única persona en decirme, te pongo un tren y un hotel y te vienes a ver la fábrica y te enseño todos los certificados que quieras, puedes hablar con el personal sin migrante, etcétera. No lo quiso hacer nadie conmigo. De hecho, hay empresas que me enseñaron certificados de análisis falsos que a posteriori me enteré, ¿Sí? de las más grandes de España. Hostia, qué fuerte. Que, bueno, no es que sean falsos, pero que sí que estaban diciendo que eran de cosas que no lo eran. Ya. Así es. Entonces, pues mi experiencia personal está sesgada por eso, porque es la única persona dentro de este sector que no me ha mentido. Claro. O sea que bueno, es un sector que también tiene tela. Es un sector de piratas donde nosotros lo estamos intentando profesionalizar porque entendemos que el consumidor cada vez está más educado y sobre todo en España, gracias a la divulgación científica, te diría que somos de los países más avanzados no solo de Europa, sino del mundo. Incluso te vas a Alemania, Francia, etcétera, y el consumidor piensa menos en ciencia que en España. El consumidor español está muy, muy educado. Entonces, me ha salido un poco la vena youtuber ahora. O sea, tú me dices que yo puedo ir a grabar cómo se hace la proteína whey, por ejemplo, en un laboratorio de LifePro y no habría ningún problema. No hay problema, lo suyo es eh, unirte si hay alguna visita concreta o algo, porque Claro. este es otro, o sea, los trabajadores tienen que trabajar también y al final tener muchas visitas de continuo es un follón también para ellos, pero normalmente vamos, ya has visto en redes sociales, por ejemplo, en el perfil de Alejandro, el perfil profesional que tiene, que cada 2 por 3 está de visita con gente y no hay, Qué guay. y no hay problema. Eso, y menos con los embajadores, porque al final es mucho más sencillo de organizar con ellos, que ya hay contacto con el manager de embajadores, que cuadrar visitas de fuera de cero. Pero bueno, visitas de fuera también sí que se hacen de vez en Muy cuando. guay. No, al final eso dice mucho la transparencia, porque al igual que en los estudios científicos, da igual que lo financie uno u otro, lo importante es que sean transparentes y se pueda ver que lo que hay detrás es de verdad y la gente pueda tener esa confianza cuando compra, por ejemplo, un producto y, oye, te estoy dando un dinero por un producto que espero que sea al menos lo que pone en la etiqueta, sea algo de calidad y que funcione. O sea que genial. Y sobre lo que estáis haciendo en Ethen, si quieres comentar un poquito para todos aquellos que sean profesionales, o no sé si también os Sí, dirigís a gente que no sea profesional, no lo sé, coméntanos un poquito. ICEN es una escuela de posgrados universitarios en colaboración con la UCAN. Nosotros estamos cambiando el mundo de la formación porque aquí en España las voces más reconocidas a nivel mundial no llegaban. Y de hecho las formaciones o eran formaciones de calidad relativamente baja o eran formaciones donde em, los docentes eran influencers, básicamente. Entonces nosotros hemos traído no solo lo mejor del país, sino gente como puede ser Luis Burr, que te estoy hablando de una persona que es la directora de nutrición del Comité Olímpico Internacional, que solo da clase ahí ya, o es la investigadora más importante de la historia de la nutrición deportiva, el director de nutrición de la UFC, el nutricionista de Cristiano de Leo Messi, que son Ismael Galancho y José Blesa, el preparador físico de Carlos Alcaraz, ahora recientemente cuando salga esto, Asker Jukendru. Para fichar a Asker Jukendru hemos tenido que remover cielo y tierra porque no tenemos, igual que hay otros como Brad Schoenfeld, que es el mejor investigador en hipertrofia del mundo, yo he publicado con él, entonces tenemos contacto directo, pero con Asker Jukendru hemos tenido que mandar gente a Holanda para hablar directamente con él porque actualmente solo da clase por un favor personal que hizo en el máster del Real Madrid en el Comité Olímpico. Estamos hablando de la élite que trabaja con los atletas con los que todos soñáis. Entonces hemos traído por primera vez eso y además en un claustro de profesores conjunto a ICEN. Y yo dirijo uno de los másteres, el de nutrición deportiva y suplementaciones ergogénicas, que aunque el título sea muy enfocado a los suplementos, hay prácticamente en nutrición deportiva y luego lo demás, y que como te digo, pues tienes algo que nunca se ha dado. De hecho, así ha pasado que a nivel de solicitudes está siendo una auténtica barbaridad. Hemos hecho el primer lanzamiento ahora y de hecho vamos a tener que cerrar antes de tiempo porque no esperábamos esta respuesta que estamos teniendo. De hecho, viene Eric Helms a grabar a España, que Vaya. eso es algo y además con un trato. Eric Helms a otras escuelas de posgrados universitarios directamente les decía que no, y con nosotros desde el primer día, claro, todo eso viene porque él también entiende que hay un bagaje científico detrás por nuestra parte. Hemos publicado con él también conoce nuestro trabajo y eso es lo importante. Es una empresa que nace del mundo académico y del mundo práctico, pero con rigurosidad. Nace de profesionales que han estado en la élite para poder hacer un conocimiento que llegue a todo el mundo. Qué guay, qué guay. Pues a cualquiera que le interese lo de la formación de Ethan podrá verlo en la descripción del vídeo.
Si a cualquiera, si tenéis plazas, pues puedan acceder y si no, pues les tocará esperarse a la siguiente. Sí, si lo emitimos no muy tarde, yo creo que sí que aún podrán solicitar información a través de la web. Hay un WhatsApp de contacto. Yo contactaría directamente a atención al cliente. O bueno, hay unas pestañitas que puedes solicitar admisión o información. Clicas ahí y ya se ponen en contacto con vosotros y os cuentan de los máster universitarios y todo esto. Genial, Pablo. Pues nada, un placer. 1 horita y pico que hemos estado aquí hablando sobre suplementación, que creo que mucha gente le podrá ayudar. Sobre todo si tienen objetivos concretos, poder conocer qué suplementos concretos les puede ayudar y cómo identificar si algo realmente funciona o pueden prescindir de ello. Así que nada, un placer. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirte. Nada, que muchas gracias a vosotros, que a la audiencia pues le mando un saludo. Si quieren seguir aprendiendo del tema, pues lo que tú has dicho. Creo que Life Pro ya mucha gente pues lo consumirá o no lo consumirá, pero bueno, sí que es un tema diferente y yo creo que eso es más para comprar, pero no para aprender, pero creo que con ICEN podamos también ese servicio de que sobre todo la gente profesional o incluso gente que tenga mucho interés en llegar a la profundidad de la nutrición deportiva o del entrenamiento, pues pueda llegar a ello. Así que nada, un fuertísimo abrazo a todos y nos vemos pronto, Nos ¿no? vemos a la próxima. Pues ya sabéis, si estáis en YouTube podéis suscribiros. Si estáis en el coche, pues nada de eso, ya cuando lleguéis en casa. Y si estáis en Spotify, pues votad las 5 estrellas si podéis, que nos ayuda un montón. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.